En este video vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué pasó en la semana de mayo de 1810? El 25 de mayo de 1810 fue la fecha en que se destituyó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros y se lo reemplazó por la primera junta de gobierno. Para comprender mejor los acontecimientos, vamos a ver qué entidades gubernamentales y personajes históricos tuvieron incidencia en estos sucesos. Entidades gubernamentales. El Imperio francés fue un estado soberano que incluyó en su territorio una gran parte de Europa occidental y central. Tuvo además numerosos dominios coloniales. La monarquía española era la organización política del gobierno y del Estado de España, con el rey a la cabeza. La Junta Suprema Central ejerció los poderes ejecutivo y legislativo españoles durante la ocupación napoleónica en España. El Virreinato del Río de la Plata fue una entidad político-territorial que estableció la corona española en América en 1776, como parte integrante del Imperio Español. El Cabildo en la colonia era la institución y el edificio que albergaba a las autoridades gubernamentales enviadas por el Imperio Español. El Cabildo era la sede de la Real Audiencia, la presidía el virrey y estaba compuesto por funcionarios de diferentes cargos. Sus funciones eran primero puramente judicial y en segundo lugar política. Se llamaba Cabildo Abierto a la reunión de los vecinos que se consideraban más importantes en casos de emergencia. La primera junta, llamada oficialmente Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, a nombre del señor don Fernando VII. Personajes históricos. Napoleón Bonaparte y José Bonaparte de Francia. El rey Carlos IV y su hijo el rey Fernando VII de España. Los tres últimos virreyes, Sobremonte, Liniers y Cisneros, habitantes de la colonia nacidos en España. Los integrantes de la primera junta, nacidos en América, llamados criollos o patriotas. Los criollos, nacidos en América pero hijos de españoles. Y los españoles peninsulares eran habitantes del virreinato pero eran nacidos en España. Veamos las causas que llevaron a la revolución. Causas externas. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 sirvió como un ejemplo para los criollos de que una revolución e independencia en Hispanoamérica eran posibles. Las guerras napoleónicas forzaron la renuncia de Carlos IV de España y su hijo Fernando VII. Estos fueron reemplazados en el trono español por José Bonaparte, lo que sembró dudas sobre la legitimidad de la autoridad virreinal. Los ideales de la Revolución Francesa. Libertad. Libertad de las personas frente a las arbitrariedades de las monarquías absolutas. Igualdad. Todos los seres humanos son iguales ante la ley y deben ser eliminados los privilegios de sangre y nacimiento. Fraternidad. Todos son hermanos. Las dos invasiones inglesas. La victoria contra las tropas inglesas alentó los ánimos independentistas, ya que el virreinato había logrado defenderse solo de un ataque externo, sin ayuda de España. Causas internas. Causas económicas. Las colonias eran enteramente dependientes de decisiones tomadas en España, en beneficio de ella. En el Virreinato del Río de la Plata, el comercio exterior era un monopolio de España y legalmente no se permitía el comercio con otras potencias. En este contexto se formaron dos grupos de poder diferenciados. Los que reclamaban el comercio libre para importar directamente con cualquier país sin tener que necesariamente comprar todas las mercaderías trianguladas por España. Y segundo, los comerciantes monopolistas, autorizados por la corona española, quienes rechazaban el libre comercio y propugnaban por la continuidad del monopolio, ya que si los productos entraban legalmente disminuirían sus ganancias. Causas políticas. La rivalidad entre los habitantes nacidos en España y los nacidos en la colonia.
Desde la fundación del Virreinato del Río de la Plata, los cargos de gobierno más importantes recaían en los residentes nacidos en España. Del otro lado estaba la burguesía criolla, que esperaba la oportunidad para acceder a la conducción política. Esto dio lugar a enfrentamientos entre los partidarios de la autonomía, que se llamaban a sí mismos patriotas, americanos, sudamericanos o criollos, mientras que los partidarios de la realeza española se llamaban a sí mismos realistas. Los acontecimientos que desencadenaron la revolución. En 1806 y 1807 se dan las dos invasiones inglesas. En febrero de 1807, por su actuación en las invasiones, el virrey Sobremonte fue destituido de su cargo. Conforme a las leyes, el mando recayó en la Real Audiencia. Esta gobernaría hasta una nueva resolución del rey. En junio de 1807, por su actuación en la defensa contra las invasiones inglesas, Liniers es nombrado virrey interino y al año siguiente se confirma su nombramiento. El nuevo virrey, héroe de la Reconquista, fue elegido por la aclamación popular de los criollos, pero resistido por los españoles peninsulares, que argumentaban que era inaceptable que un compatriota de Napoleón Bonaparte, en guerra con España en ese entonces, ocupara el cargo de virrey. En mayo de 1808, el francés Napoleón Bonaparte invade España, quita el trono a Carlos IV de España y a su hijo Fernando VII y pone en el trono a su hermano José Bonaparte. La monarquía española, para resistir la invasión de Bonaparte, crea la Junta Suprema Central, en Sevilla. En enero de 1809 se produce el enfrentamiento entre milicias criollas y milicias españolas en la Asonada o levantamiento de Álzaga. El alcalde y comerciante español afincado en Buenos Aires, Martín de Álzaga, y las milicias españolas hicieron estallar una asonada con el objetivo de destituir al virrey Liniers. Las milicias criollas, encabezadas por Cornelio Saavedra, rodearon la plaza y provocaron la dispersión de los sublevados. Como consecuencia, el poder militar quedó en manos de los criollos que habían sostenido a Liniers. Así, la rivalidad entre criollos y españoles peninsulares se acentuó. El descontento con los funcionarios españoles se manifestó también en el interior del Virreinato del Río de la Plata, particularmente en el Alto Perú. El 25 de mayo de 1809, la revolución de Chuquisaca destituyó al gobernador español. En junio de 1809, estando prisionero el rey Fernando VII, crecen las sospechas sobre Liniers, por ser francés. Por eso, la Junta Suprema Central de Sevilla dispuso el reemplazo del virrey Liniers por el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. El 16 de julio, en la ciudad de La Paz, otro movimiento revolucionario liderado por el coronel Pedro Domingo Murillo y otros patriotas obligó a renunciar al gobernador. El 25 de noviembre de 1809, Cisneros creó el Juzgado de Vigilancia Política, con el objetivo de perseguir a los afrancesados o apoyadores de Liniers y a aquellos que alentaran la creación de regímenes políticos que propusieran la independencia de América. El 30 de enero de 1810 se disuelve la Junta Suprema Central al ser tomada la ciudad de Sevilla por los franceses, que ya dominaban casi toda España. En mayo de 1810 se conocieron las noticias de la represión de Cisneros a las revoluciones de Chuquisaca y La Paz. Las medidas sangrientas tomadas por el virrey contra estas revoluciones acentuaron el resentimiento de los criollos contra los españoles y contra el virrey. El lunes 14 de mayo llegan al puerto de Buenos Aires periódicos del mes de enero que anunciaban la disolución de la Junta Suprema Central. El día 17 se confirman las noticias provenientes de Montevideo. Cisneros había intentado ocultar las noticias, incautando todos los periódicos que desembarcaban de los barcos, pero uno de ellos llegó a manos de Manuel Belgrano
y de Juan José Castelli. Estos se encargaron de difundir la noticia, que ponía en entredicho la legitimidad del virrey. También se puso al tanto de las noticias a Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de patricios, quien consideró que había llegado el momento de tomar medidas contra el virrey. El grupo encabezado por Castelli se inclinaba por la realización de un cabildo abierto, mientras los militares criollos proponían deponer al virrey por la fuerza. Y así llegamos a la semana de mayo. 18 y 19 de mayo. Por las versiones de la caída de la Junta de Sevilla, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros se proclama como la autoridad que gobierna en nombre de Fernando VII. Los criollos convocan a una reunión de urgencia. Los asistentes deciden elevar el pedido conjunto al virrey Cisneros con el llamado a un cabildo abierto, con la convicción de que si no era autorizado sería el pueblo mismo el que lo exigiría. 20 de mayo. El alcalde de primer voto, Juan José de Lezica, fue el encargado de presentar el pedido al virrey Cisneros. Castelli y Martín Rodríguez en la noche del 20 intimaron a Cisneros a cesar en el mando. 21 de mayo. Domingo French y Antonio Beruti fueron referentes de una multitud que se congregó en la actual Plaza de Mayo. Ambos desconfiaban de la actitud de Cisneros al permitir la realización del cabildo abierto. Se mandaron a imprimir 450 invitaciones destinadas a principales vecinos y autoridades, pero se hicieron más impresiones de las planificadas con el fin de que los criollos también pudieran estar presentes en el evento. 22 de mayo. Se realizó el cabildo abierto y la reunión duró hasta la medianoche. El debate estuvo enfocado en la legitimidad o no del gobierno y de la autoridad del rey. Saavedra propuso que el mando se delegara en el cabildo hasta la conformación de una junta de gobierno. La votación de los asistentes definió la destitución de Cisneros por 155 votos contra 69. 23 de mayo. Finalizado el cabildo abierto y mediante folletos colocados en distintos puntos de la ciudad, se dio aviso de la creación de la Junta. Se hizo el recuento de votos y se emitió un documento en el que se subraya que Cisneros deja el poder como virrey y el mando recae en el cabildo. 24 de mayo. El cabildo crea la Junta. En la conformación inicial de la Junta, a Cisneros se le asigna el cargo de presidente y comandante de armas, pese a la negativa obtenida durante la votación. Los demás integrantes justificaron la presencia de Cisneros porque consideraban que serviría para contener las amenazas de revolución. Sin embargo, cuando se conoció la noticia, una multitud llegó a la plaza para protestar. Finalmente se hizo una nueva conformación con candidatos propios y se le pidió la renuncia a Cisneros. 25 de mayo. Por la mañana, la convocatoria en la plaza se hacía notar. Una multitud reclamaba por la renuncia de Cisneros y la formación de la Junta de Gobierno. Tras varias horas de debate y de reclamo popular, se dieron a conocer los nombres de los integrantes de la primera Junta. Cornelio Saavedra como presidente, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu y Juan Larrea como vocales, y Juan José Paso y Mariano Moreno como secretarios. El presidente Cornelio Saavedra fue el encargado de hablar a la multitud de la plaza y anunciar el nuevo gobierno que marcaría el inicio del camino hacia la declaración de la independencia de la Argentina el 9 de julio de 1816.